Hola, estudiantes de octavo de la institución educativa José Antonio Galán. Bueno, el día de hoy quiero darles algunos lineamientos para la elaboración o para el desarrollo de la guía 2 de química correspondiente a estados de oxidación. Algunos de los compañeros me han estado preguntando, sin embargo, considero que es importante que ustedes tengan este video inicialmente para cuando podamos vernos y puedan tener claras las dudas que van a decirme para que yo pueda colaborarles con sus inquietudes. Lo primero que quiero hablar con ustedes es acerca de los criterios de evaluación. Las actividades deben ser transcritas al cuaderno a mano, deben desarrollarse enumerándolas y enunciando cada una. Se van a enviar solo en un archivo, se escanean las actividades del cuaderno y se envían en un solo archivo, formato PDF o formato Word. Ese único archivo debe enviarse el 31 de mayo, que es la fecha límite para la entrega de la actividad de la guía 2 de química. Listo. Ustedes ya habían visto una parte de números de oxidación y valencia. Ya ustedes saben que la valencia es la última capa que tiene un átomo y los electrones de valencia, pues obviamente son los electrones que están precisamente en esa última capa que tiene el átomo, ¿cierto? Y esos electrones de valencia están relacionados con los enlaces que forman los átomos para poder alcanzar la ley del octeto, en el caso de pues, los elementos de la tabla periódica, salvo los gases nobles, que ya ustedes saben que contienen sus 8 electrones de valencia, y como excepción el hidrógeno, que alcanza su, digamos que, estabilidad con 2 electrones en su único orbital. Eso, pues ustedes ya lo conocían de los modelos atómicos, específicamente el modelo de Bohr. Resulta que en esta guía ustedes tienen algunos ejercicios donde deben ver los estados de oxidación. Resulta que en la guía 1 yo les dejé a ustedes unas reglas o normas de cuáles son los estados de oxidación por cada uno de los grupos de elementos de la tabla periódica. Dentro de las reglas del estado de oxidación hay unas que son más frecuentes que otras, dado que esos elementos tienen digamos que la posibilidad de unirse con muchos otros elementos y formar compuestos comunes, como por ejemplo los ácidos o los óxidos. Resulta que en ese sentido, el hidrógeno, junto con todos los elementos del grupo 1, tienen estado de oxidación más 1. ¿Por qué? Perdón. Porque resulta que el hidrógeno y todos los del grupo 1 tienen un solo electrón en su último orbital. Eso quiere decir que ellos tienden a ceder ese electrón. Los elementos que ceden electrones se cargan positivamente. Quiere decir que los del grupo 1 tendrán estado de oxidación más 1, grupo 2 tendrán estado de oxidación más 2, una regla. El hidrógeno tiene una excepción, y es que si él se une con los del grupo 7, donde está el cloro, el yodo, él tiende a tener más fuerza, lo que quiere decir que él va a tener un estado de oxidación menos 1 porque se roba el electrón. El oxígeno, que es otro de los frecuentes que forma óxidos, el oxígeno tiene un estado de oxidación menos 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 6 electrones en su último orbital, lo que quiere decir que solo le faltan 2, o sea que él tiende a quitarlos para alcanzar la ley del octeto. Esa es la razón de ser de los estados de oxidación. La razón de ser es que los elementos alcancen la regla o la ley del octeto cediendo o tomando electrones hasta alcanzarla. Mientras están en el compuesto, o sea, compartiendo, ¿cierto? Entonces,
el hidrógeno que se une con el oxígeno, que se une con el sodio, que se une con el azufre. Mientras ellos estén en conjunto, todos junticos en un compuesto, ellos van a tener una carga neutra de 0, lo que quiere decir que si a mí me dan un compuesto como este ejemplo que está aquí, entonces me dicen, en el caso del ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Qué es lo primero que yo debo saber? Que ese compuesto es neutro, o sea, su carga neta es 0. ¿Cómo hago yo para sacar eso? Primero, hago este cuadrito que se encuentra aquí. Y en la mitad voy a poner el compuesto H, 2 hidrógenos, S, un solo azufre, O4, 4 oxígenos en el ácido sulfúrico. Resulta que yo les decía que el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. O sea, que más 1 por 2 hidrógenos me da más 2. La otra regla que ya yo me tengo que saber es que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Menos 2 por 4 me da menos 8. Ahora, ¿cómo sé cuál es el estado de oxidación del azufre? Símbolo S. Fácil. Si yo tengo más 2 del hidrógeno y menos 8 del oxígeno, tengo que buscar un número que sumado con ellos el resultado sea 0. Resulta que aquí hay más 2 y menos 8. ¿Qué debo tener? Más 6. Entonces, más 6 y más 2 me da más 8. Menos 8, carga neta, 0. Esos son los ejercicios que ustedes van a encontrarse en la guía de estado de oxidación. Para su primera actividad, en un octavo de cartulina, deben pintar el croquis de su tabla periódica. Esa actividad 1, el punto 1, les va a servir a ustedes para el resto de ejercicios de esa guía. En esa actividad 1, ustedes van a tomar su croquis, van a ponerle los símbolos a cada elemento, H, L, I, N, A, cada uno de los símbolos de todos los elementos, van a buscar su tabla periódica y van a buscar encima del símbolo químico cuál es el estado de oxidación de ese elemento. Se van a dar cuenta que hay elementos con un solo estado de oxidación, como por ejemplo el sodio, el litio más 1, y algunos con muchos estados de oxidación, como algunos elementos de transición, que pueden tener 4 o 5 estados de oxidación. ¿Qué quiere decir que tenga más de un estado de oxidación? Que puede formar más de un compuesto. Ejemplo, el hierro con el oxígeno formará un óxido férrico o un óxido ferroso. ¿Por qué? Porque tiene estado de oxidación más 2 y más 3. Los óxidos son totalmente diferentes. ¿Listo? Son una función química, óxido, pero sus propiedades son diferentes. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del hierro más 2 más 3 lo hacen que cuando forma un compuesto el producto sea diferente, el que tiene más 2 y el que tiene más 3. Por eso es necesario que ustedes pinten su tabla periódica y tengan sobre cada elemento químico cuáles son los estados de oxidación de ese elemento. Para la actividad 2, ustedes van a tener esta tablita. Si ustedes se dan cuenta, ya yo les hice una parte del trabajo. ¿Por qué? Porque en esta parte ustedes van a encontrarse que el hidrógeno puede tener estado de oxidación menos 1 o más 1. Que los grupos alcalinos, o bueno, los elementos del grupo 1 o alcalinos, van a tener estado de oxidación más 1. ¿Usted qué tiene que hacer? En esta partecita aquí que está en blanco,
usted me va a escribir el símbolo químico. El símbolo químico se lo encuentra usted en su tabla periódica. No tiene pierde, una actividad supremamente fácil. ¿Qué es lo bueno? Que en esta tablita va a encontrarse usted cuáles son los estados de oxidación por grupos, o sea, por columnas de la tabla periódica. ¿Por qué se les manda a hacer a ustedes la tabla en croquis? Porque el grupo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta por aquí los anfígenos, miren el azufre, tiene -2, +2, +4, +6. O sea, hay algunos elementos del grupo que pueden tener diferentes estados de oxidación, mientras, por ejemplo, el oxígeno puede ser, en la mayoría de los casos, -2. Entonces, bueno que usted tenga ahí cuáles son los estados de oxidación, para que cuando vaya a hacer los ejercicios, va y rectifica que el número que usted está poniendo para que le dé 0, por ejemplo, en un compuesto neutro, usted diga, ah, sí, efectivamente, mira, él puede tener +6. Por ejemplo, el azufre puede tener +6, ah, yo lo vi, listo, ay, sí, mira, +6, me quedó bien, ¿listo? Entonces es una forma de rectificar o que usted tenga a mano los estados de oxidación. Cuando nosotros tenemos el estado de oxidación, hay dos tipos de ejercicios. Un ejercicio donde ustedes se van a encontrar el compuesto neutro, por ejemplo, H2O. No hay cargas arriba, no hay ningún otro símbolo, no hay más, no hay menos. Sin embargo, ustedes ya buscaron para la guía anterior qué significaba un ion. Un ion es un elemento o un compuesto cargado eléctricamente, o sea, ha perdido o ha ganado electrones. Ejemplo, ion carbonato, CO3. ¿Por qué se llama ion? Porque en la parte de arriba ustedes van a encontrar un 2 negativo. ¿Qué quiere decir? Que ese ion carbonato tomó 2 electrones, o sea que quedó con una carga eléctrica. Cuando yo quiero hacer el ejercicio con el ion carbonato, el resultado final tiene que darme el número del ion, o sea, su carga, +2. Esa es la diferencia. Cuando yo tengo un compuesto con carga 0, como H2O, sin cargas, o un ion como este carbonato, donde ustedes se van a encontrar un 2 negativo en la parte de arriba. Siendo así, ustedes pueden encontrarse estos ejemplos. El sodio cuando está solo, su carga es 0. En la molécula de cloro, recuerden que la molécula es cuando se unen dos átomos, como en este caso, el cloro se une con otro cloro, ¿cierto? Al unirse tienen carga neta de 0, pero cuando yo uno a los dos para que me dé una carga 0 de esa unión del cloro y el sodio, o sea, NaCl, yo tengo que buscar los estados de oxidación. Y aquí es donde viene el ejercicio. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio? +1. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro? -1. +1 y -1 igual 0. ¿Okay? Ahora, otro ejemplo. El aluminio solito en la naturaleza tiene un estado de oxidación neutro, 0. La molécula de oxígeno, o sea, O2, solita, va a tener un estado de oxidación de 0. Si los dos se unen y reaccionan, ¿se acuerdan? Fórmula de la reacción química. Reactivos, aluminio más oxígeno, que me dan un producto que se llamará óxido de aluminio. En este caso, yo tengo que buscar los estados de oxidación para que me dé 0. ¿Cómo lo hago? El oxígeno tiene estado de oxidación -2. Y el aluminio va a tener estado de oxidación +3. ¿Qué digo yo? Yo puedo decir, el aluminio sería +3, +3 por 2 me daría +6, ¿cierto? Y me voy con el oxígeno. El oxígeno
tiene estado de oxidación menos 2. Menos 2 por 3 oxígenos me daría menos 6. Las dos cargas son equivalentes, lo que quiere decir que su resultado es de 0. ¿Ven? Así se hacen los ejercicios para constatar que los productos que se generan son un compuesto que se encuentra neutro. ¿Vale? Ahora, ¿cuándo necesitan ustedes buscar el estado de oxidación? Miren, en este compuesto Na2SO3, ustedes tienen en las reglas el estado de oxidación del grupo 1, que es más 1, y el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Pero no conocen el estado de oxidación del azufre, que puede tener varios. ¿Cómo hago para saber cuál es el estado de oxidación del azufre dentro de ese compuesto? Lo primero es decir, ok, resulta que el sodio es más 1 por 2, más 2. El oxígeno es menos 2 por 3, menos 6. Yo empiezo y busco aquí. Te digo, bueno, el sodio, voy a ver cómo me dan los positivos. Te digo, el sodio es más 1 por 2, me da más 2. Perfecto. La S, la S no me la sé. El oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Yo digo, ¿cómo hago para que todo eso me dé 0? Lo primero es saber cuál es el estado de oxidación del azufre. ¿Cómo lo saco? Tengo que buscar un número positivo que me lleve hasta más 6 para que me quede más 6 menos 6. Eso quiere decir que la X sería, ¿cuánto? Sí, señores, más 4. Ahora yo puedo decir más 2, más 4. Eso me da más 6. Menos 6, 0. Listo. Ya sé cuál es el estado de oxidación del azufre que yo no conocía. Entonces, son ejercicios bastante fáciles, donde ustedes deben prestar atención a las reglas del estado de oxidación y además a saber cuál es qué deben multiplicar por qué. Entonces, para saber qué deben multiplicar el estado de oxidación por el numerito que hay aquí debajo del elemento químico. Ese numerito que hay debajo me dice cuántos átomos de ese elemento tiene el compuesto. En este caso, vamos a encontrar 2 átomos de sodio, 1 átomo de azufre, 3 átomos de oxígeno. ¿Listo? Por eso es que yo multiplico el estado de oxidación, por ejemplo, del oxígeno, que es menos 2, por 3, que es el número de oxígenos que está en el compuesto. Ahora vamos a hacer una actividad. Bueno, le voy a explicar un poco con un ion en un compuesto. Miren, resulta que yo tengo la carga del oxígeno, que es menos 2. Como está en la regla, ya yo me la aprendí. Entonces, yo digo, bueno, el oxígeno es menos 2. ¿Cuántos oxígenos tiene ese compuesto? 7. Listo. 2 por 7, 14. Menos 14. Listo. Yo coloco menos 14. Y digo, ¿cuál es el número del cromo para que me dé más 14 al final? Fácil, hay 2 cromos. Eso quiere decir que el número de oxidación del cromo tiene que ser más 7. Si él es más 7, sería 7 por 2, 14, positivo. 2 por 7, 14, negativo. O sea que en ese caso me daría 0, ¿cierto? Resulta que yo no puedo hacer eso en este caso. ¿Por qué? Porque yo tengo que fijarme en este numerito de arriba. Este numerito que está por aquí arriba me dice que él es un ion. ¿Cómo así?
que ese compuesto está cargado eléctricamente y que la carga de ese compuesto es -2. O sea que al final no me puede dar 0, me tiene que dar -2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces yo diría, listo, el cromo, hay 2 de cromo, oxígeno, hay 7 oxígenos. Entonces yo digo, y está cargado negativamente, 2 menos. Cuando yo me voy al estado de oxidación, yo digo, este compuesto al final me tiene que dar -2, ¿cierto? ¿Por qué -2? Porque es que esa es la carga de mi compuesto. Mi compuesto me tiene que dar al final -2. Disculpen aquí que esto está como raro. Bueno, ustedes saben, tiene que darle -2. 2 negativos. Vamos a ver si me deja. Negativo. -2. Como me tiene que dar -2, yo sé el estado de oxidación del oxígeno. Entonces voy a decir, voy a poner aquí en este paréntesis los positivos. Y voy a poner en este paréntesis los negativos, para que al final todo me dé -2. Conozco el estado de oxidación del oxígeno, o sea, los negativos, ¿no? Entonces yo digo, vale, entonces con el oxígeno me va a dar así. El estado de oxidación del oxígeno es -2. Por ¿cuántos oxígenos tiene esa molécula? 7. Al final, eso me tiene que dar 14, ¿verdad? Pero 14 como negativo. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación es negativo, -2. Ahora, el del cromo. ¿Para qué? Para que me dé -2, recuerden. Con el cromo, entonces yo tengo 2 cromos, ¿cierto? Entonces tengo 2. Por ¿cuánto lo tengo que multiplicar yo para que al final me dé -2? O sea, al final me tiene que dar 12 positivos para que me quede ese 2 negativo al final. Eso quiere decir que el cromo debe tener un estado de oxidación de +6. Y miren, digo, perfecto, +6 por 2, eso me da igual a +12. Yo digo, +12 menos 14, resultado -2. Listo, encontré el estado de oxidación del cromo. ¿Ven? Entonces, es saber que al final hay una carga eléctrica en algunos ejercicios. Vamos a hacer por aquí, les voy a ayudar con la primera actividad. ¿Por qué les puse esos cuadritos así? Para que les sea a ustedes más fácil hacer los ejercicios y multiplicar. ¿Listo? En la parte de arriba del cuadrito de cada uno de esos elementos, usted le puede poner el estado de oxidación. Por ejemplo, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1. El oxígeno tiene estado de oxidación -2. Ahora multiplico. +1 por 2 oxígenos me da +2. -2, que es el oxígeno, perdón, +1 por 2 hidrógenos me da +2. -2, que es el estado de oxidación del oxígeno, por uno solo, miren que aquí no hay ningún numerito abajo, o sea que se asume que hay uno solito. -2 por 1 me dará -2. Al final, ¿yo qué digo? +2 menos 2 es igual a 0. Listo, me dio la primera. ¿Ok? Así son los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Deben determinar los estados de oxidación para cada uno de los elementos de los ejercicios que ustedes ven aquí. En estos casos, si ustedes tienen estos compuestos, recuerden que el compuesto es cuando están unidos, en este punto 3. Si se llegara a romper la molécula, ¿cuál sería la carga eléctrica de cada uno? Entonces aquí ustedes me van a decir, el cloro, ¿cuál es su carga eléctrica? O sea, su estado de oxidación. Y el potasio,
cuál es su estado de oxidación. Me van a decir cuál es el negativo y cuál es el positivo. Recuerden que todos los compuestos están hechos por un átomo positivo y un átomo negativo, o varios positivos, varios negativos, hasta que la carga sea cero o la carga del ion. Entonces aquí lo que tienen que decir es, si se llega a romper, ¿cómo me va a quedar aquí? ¿Cuál es el estado de oxidación de cada uno? ¿Vale? Y aquí lo que van es a formarlas. Si en el punto anterior la rompían, en este punto la forman. Entonces, K y la H. Entonces yo digo, bueno, el potasio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? El hidrógeno, ¿cuáles estados de oxidación tiene? Entonces yo digo, ¿será que pueden formar uno o más compuestos? Si tienen un solo estado de oxidación cada uno, pues formarán un solo compuesto. Listo, formo mi compuesto, ¿vale? Entonces aquí lo que tienen que buscar son los estados de oxidación de cada uno y mirar cuál es el compuesto que se va a formar. Pueden consultar si quieren también en la web. Pueden decir compuestos que se forman con hidrógeno y potasio, compuestos que se forman con hidrógeno y bario, compuestos que se forman con hidrógeno y con hierro. Entonces ahí ustedes también pueden corroborar si los ejercicios le quedaron bien hechos, pues consultando los compuestos que están en la web. Cuando miren formación, se van a dar cuenta que ahí van a encontrarse la carga eléctrica y se van a encontrar el número de átomos que están de ese elemento en el compuesto. Y aquí pues los estados de oxidación, ¿no? Entonces los átomos, ¿cuáles son? Es calcio, potasio, oxígeno. ¿Qué cantidad de átomos hay? De calcio hay 3, P es fósforo, hay 2 porque después de este paréntesis hay un 2, entonces de este fósforo, cantidad 2. Del oxígeno, la cantidad sería 4 por 2, cantidad 8. ¿Cuál es el estado de oxidación, las cargas y el total? ¿Listo? Es como el ejercicio que tienen arriba, pero más desmenuzado. Así para los otros ejercicios que están acá. Espero que la explicación les sea útil, que puedan hacer los ejercicios, que les sea, digamos que fácil y que puedan aprender mucho. Eso lo van a necesitar ustedes cuando lleguen a funciones químicas, así que es importante que tengan en cuenta los estados de oxidación para el siguiente periodo y el año siguiente, sobre todo en décimo, donde ven funciones químicas completas. ¿Vale? Un abrazo, los quiero mucho.